Los COVID-zombies son esas personas que se tragan absolutamente todo sin cuestionarse absolutamente nada, como una actriz de cine para adultos. Es imposible razonar con ellos, viven instaurados en el miedo infundido por los medios de comunicación terroristas y por la élite política. Y por muchos datos médicos o científicos que les muestres, no saldrán de su burbuja de pánico y no dudarán en discriminarte, apoyar la segregación o incluso la violencia o la censura hacia aquellas personas que simplemente hacen preguntas. Vamos, que Jordi Hurtado debe de ser un auténtico criminal negacionista, porque no hace otra cosa que hacer preguntas el pobre hombre. El avance científico y el progreso, de hecho, está en cuestionarse las cosas y en hacerse preguntas absolutamente de todo. Los COVID-zombies son distintos a las personas que tienen precauciones ante la pandemia y se vacunan porque creen que es lo mejor, pero ya, totalmente respetable. Estamos hablando de otro tipo de personas que por desgracia son la gran mayoría. Dará igual que sea tu hermano o tu madre. Hay personas que incluso han sido expulsadas de su familia en Navidad por no estar pinchados. Exacto, es lo más parecido a una puñetera secta. Y en este caso, el dios a adorar se llama Pfizer-BioNTech, la secta de los covidianos de la Santa Trinidad. Confinamiento, pinchazo y bozal. Pero a la vez no parecen tener mucha confianza en ese dios, porque exigen a todo el mundo que se pongan lo mismo para que protejan a otras personas que supuestamente ya están protegidas. Es algo espectacular. Es como si yo me pongo un condón por la calle para proteger del embarazo a las mujeres con las que me cruzo. Bueno, quizás yo no soy un buen ejemplo. Pero 2021 es el año de la distopía, el año en que se ha instaurado el totalitarismo en casi todas las democracias occidentales. Esas mismas que desde su púlpito de la moralidad se atrevían a llamar dictaduras a China, Cuba, Corea del Norte o Venezuela. Son esas mismas las que hoy discriminan a sus ciudadanos, los encierran, los insultan o los amenazan, como ha hecho recientemente el presidente de Francia, que se ha atrevido a decir que tiene muchas ganas de joder a los no pinchados. ¿Veis cómo esto es un juego para ellos? Hoy hablaremos del caso Djokovic y de las leyes y la moralidad, ya que dejaremos en evidencia a todos aquellos que dicen que la ley es buena per se, por ser ley, y no se paran ni un segundo a pensar las consecuencias que tienen. Simplemente las cumplen sin preguntarse nada y amenazan o discriminan a quien simplemente se cuestione su utilidad. Básicamente hablaremos de libertad. ¡Comenzamos! Vivimos en una sociedad fanatizada, como he dicho antes. La nueva normalidad es una religión. ¿Recordáis La niebla de Stephen King, cuando casi todos los personajes seguían a ciegas a la predicadora religiosa y discriminaban e incluso querían quemar vivos a los que veían la realidad de lo que estaba pasando fuera del supermercado asediado por criaturas asesinas? Pues es un ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo hoy. Hay millones de personas fanatizadas como si les hubieran abierto el cerebro y les hubieran impedido comprender cualquier tipo de lógica. Solo tienen en mente que hay que obedecer lo que dicen esas mismas autoridades que se pasan sus propias normas por el forro de los cojones. Es decir, que no se cuestionan por qué esas autoridades no cumplen las normas que ellos sí tienen que cumplir. Obedecer al Estado, a A3 Media y a Mediaset. Ese es su único fin. Vamos a empezar por el caso Djokovic. Resulta que el famoso tenista ha viajado a Australia invitado por la organización del Open para participar en el torneo. Djokovic nunca ha revelado si se ha pinchado o no y viajó con una exención médica que fue aceptada por el estado de Victoria y su comité de médicos y un visado expedido por el gobierno de Australia, también con una PCR negativa que demostraba que estaba completamente sano. Esto es importante. Djokovic es una persona sana, pero al llegar allí el gobierno de la nación rechazó esa exención en una clara injerencia política, es decir, no hubo ninguna decisión sanitaria, ya que las autoridades sanitarias del país, concretamente de ese estado, sí aceptaron su entrada. Por tanto, no es que Djokovic fuera allí incumpliendo las normas, conociendo lo que iba a pasar, como dice Nadal. Él fue con una exención médica que había sido aceptada y al llegar se encuentra con lo contrario. Le detuvieron como un delincuente y le llevaron a un hotel cochambroso lleno de ratas donde meten a los refugiados a la espera de lo que hacer con él. Lo mejor de todo es que el gobierno de Australia dejó entrar a la tenista Renata Borakova con exactamente la misma exención médica que llevaba Djokovic. ¿Y qué ha ocurrido? Que ahora, un mes después, la han detenido y retirado el visado para evitar que Djokovic pueda usarla en su defensa alegando discriminación. Demencial es poco. Sin contar con que los defensores de no existen fronteras, dejemos pasar a todo el mundo, ahora se ponen dignos
conformarnos con que Australia pueda dejar pasar a quien quiera. O sea que a Djokovic, que intentaba entrar de forma legal, hay que echarle, y un marroquí que salta la valla de Melilla de forma ilegal, hay que dejarle entrar. Ok. A partir de ahí, por supuesto, nuestros medios de comunicación comprados y vendidos no podían dejar pasar la oportunidad de iniciar una campaña de descrédito y deshumanización hacia Djokovic. Un clásico cuando alguien se atreve a salirse del rebaño. El lado oscuro de Djokovic. Djokovic ya es un mártir de los antivacunas. Por supuesto, esto nos sorprende sabiendo que A3 Media, Mediaset y Pfizer comparten accionista y dueño, BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo. ¿Entendéis ahora esa insistencia en los pinchazos? Bien, esta es la historia y a partir de ahí se ha abierto un debate sobre las leyes de cada país y sobre si tenemos que respetarlas o avalarlas. Os voy a poner este extracto del chiringuito de Josep Pedrerol para que veáis desde el punto en el que partimos. Tú vas a un restaurante y te piden el pasaporte COVID. Claro. Sí, sí. No, yo no me vacuno. No. Pues a buscar otro restaurante. No éntrate. Es lo que hay que hacer. Con lo cual, derecho de admisión. Claro. Bien, pues partimos de la base de que Pedrerol es un analfabeto funcional y que no tiene ni puta idea de cómo funciona el derecho de admisión. Y ya os digo que cuando este pasaporte se declare inconstitucional, yo mismo iré a A3 Media con un megáfono a exigir que todos estos terroristas de mierda pidan perdón. Susana, tú serás la primera, te lo aseguro. Pero en esta secta están metidas muchas personas, porque las sectas no entienden ni de izquierdas ni de derechas. Defienden la actuación de Australia porque son sus leyes y todo el mundo debe acatarlas. Así que vamos a repasar las leyes de algunos países y de otras épocas para ver si estas personas también están de acuerdo y defienden con la misma vehemencia ese acatamiento legal. Porque ¿qué pensarían estas personas de una mujer llamada Rosa Parks? Sí, esa señora negra que volviendo a casa en un autobús se negó a cederle el asiento a un blanco tal y como decían las leyes federales que establecían la segregación racial. Rosa Parks fue arrestada y condenada por aquello. Así que imagino que las personas que defienden que debemos respetar cualquier ley que promulgue un país estarán de acuerdo con que Rosa fuera arrestada. Es más, imagino que pensarán que Rosa Parks debería haberle cedido el asiento a la persona blanca para cumplir con la ley de ese momento. Hay que ser coherentes, ¿no? En esta imagen vemos baños para blancos y para negros. Era completamente legal. De modo que imagino que los covidianos de la Santa Trinidad, tan amigas de la legalidad, estarían en contra de que esta persona usara el lavabo en el que está escrita la palabra blanco, porque sería un delito según la ley de esa época. La esclavitud en general fue legal en Estados Unidos hasta 1865. Por tanto, estas personas defenderían que un negro no pueda tener los mismos derechos que un blanco, porque así lo establecía la ley. ¿Sabéis qué más cositas eran legales? Algo que nos horroriza a todos, seguro, sin excepción. El holocausto judío. Fue completamente legal. Marcar comercios de judíos, meterlos a ellos, a gitanos, homosexuales, en cámaras de gas, estaba amparado por las leyes de Tercer Reich. Y lo ilegal era esconder en tu casa a estas personas para que no fueran capturadas por el régimen. Pero bueno, cada país tiene derecho a establecer sus leyes y hay que cumplirlas, dicen estos amigos de la libertad. Vamos, que Ana Frank era una delincuente. Pero vamos a volver a la actualidad, porque imagino que estos defensores de la legalidad nacional y de que no podamos criticar las leyes que promulga un país, defenderán que haya países donde se la pide a mujeres acusadas de adulterio, es decir, que se las entierre con la cabeza fuera y un grupo de hombres se la destrocen a pedradas, porque el adulterio está prohibido, como también es legal en países como Irán colgar de grúas a personas acusadas de homosexualidad, porque allí la homosexualidad está prohibida. ¿Sabéis dónde también es ilegal la homosexualidad? En Qatar, el país donde se va a celebrar el próximo Mundial de Fútbol. Y fíjate que aquí sí se le ha exigido al gobierno respetar durante estos 2 meses los derechos LGTBI. ¿No habíamos quedado que cada país hacía lo que quería en materia legal y nadie tenía derecho a exigirle absolutamente nada? En Pakistán es legal el matrimonio con niñas y violarlas durante la noche de bodas. Y nos permitimos el lujo, como no puede ser de otra forma, de exigirles que deroguen las leyes que lo permiten. Pero en el caso de Australia no. Ahí hay que respetar las leyes de su país. ¿Por qué lo que hace Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Irán o Afganistán es criticable y podemos exigirles que respeten los derechos humanos y no podemos hacer lo mismo con las leyes totalitarias que están segregando y discriminando a la población? ¿Cuál es la razón? ¿Que este atropello brutal de libertades se está llevando a cabo en Occidente y no quieres admitir que estamos al nivel de una dictadura centroafricana? Más ejemplos. En Cuba es ilegal hacer activismo contra la dictadura y es legal que las fuerzas del régimen entren en tu casa a detenerte por este motivo. Está amparado por la ley.
En Venezuela se secuestra diariamente a activistas, políticos y periodistas, pero hay que respetarlo y no puedes decir nada porque es la legislación vigente allí. Espero no ver nunca a esa derechita cobarde criticar estos regímenes sanguinarios. Como el señor Ángel Expósito de la cadena COPE, uno de los seres más totalitarios y despreciables del ámbito mediático, al que se le llena la boca hablando sobre Cuba y Venezuela o del gobierno social comunista. Y luego te suelta esto. Hay que obligar. No se trata de fastidiar a nadie. Se trata de obligar ante una pandemia que alguien tome las riendas. Bélgica, por cierto, va a obligar a sus sanitarios a vacunarse si quieren seguir trabajando. Aún seguimos así 2 años después. Sinceramente, no lo entiendo. Es que tiene cara de mala persona, además. Repito, el famoso pasaporte Green Pass es legal en muchos sitios, pero lo legal no es siempre lo moralmente correcto. Si te paras un momento a pensar en la cantidad de gente, amigos tuyos, familiares, personas conocidas, desde los medios de comunicación, pasando por famosos, que están defendiendo este auténtico apartheid, resulta desolador. Que en pleno siglo XXI se esté instaurando una segregación entre pinchados y no pinchados y que se estén restringiendo derechos humanos a personas que libremente deciden tomar una decisión y que esto esté siendo apoyado por millones de personas y que incluso tu padre, tu madre o tu hermano te expulse de tu familia por no someterte a una decisión que solo te afecta a ti, es lo más parecido a cuando en una familia de la religión de paz denuncian a su propia hija por adulterio y la condenan a la lapidación. Están haciendo retroceder la sociedad décadas y siglos enteros y está cayendo medio planeta en la trampa. Yo antes sinceramente intentaba convencerlos, pero una persona abducida por esta secta es imposible de convencer. Y repito, yo estoy vacunado contra el COVID. A mí nadie me puede llamar negacionista ni antivacunas, pero lo he hecho porque he querido, nadie me ha obligado. Pero esta locura dictatorial para que todo el mundo se pinche hace que se esté creando una sociedad de monstruos y de personas horribles que básicamente desearían que vivieses el resto de tu vida recluido en un campo de concentración por no someterte a lo que los estados quieren sin ninguna justificación científica, simplemente porque lo dice la ley. De hecho, los países del mundo que están llevando a cabo estas atrocidades contra los derechos humanos ya ni se esconden y directamente se burlan de sus ciudadanos y del control que ejercen sobre ellos. Mirad este anuncio de Alemania para incentivar los pinchazos en la población. Exacto, son un montón de ovejas formando una inyección gigante. Vamos, que básicamente te están llamando borrego en tu puta cara sin ningún complejo, y tú a agachar la cabeza y a seguir siendo humillado. Pero la propaganda ha llegado también hasta los más pequeños. Mirad estos ejemplos. Nenuco, ¿estás malito? Termómetro con luz y esto es un test. Cara rojita, jarabe, tirita. Y ahora, tu medicina. Ya estás bien otra vez. Mira qué suerte, carita verde. Curadito. Nenuco, ¿estás malito? Para los que no se vacunan. En España, por el simple hecho de criticar una medida tan inútil como totalitaria, sin ningún aval científico ni sanitario, como el toque de queda, te llamaban negacionista. No podías criticar absolutamente ninguna medida que tomaba el gobierno o el presidente autonómico de turno, porque pasabas a ser un irresponsable. El 26 de junio, el gobierno eliminó la obligatoriedad de los bozales por la calle. Pues resulta que el que nunca se lo puso, el 25 de junio era un negacionista y el 26 dejó de serlo. No porque lo dijera la ciencia, sino porque lo decían los políticos y los medios de comunicación. Cualquier manifestación en contra de las medidas adoptadas era tachada de negacionista por esta secta. Los hosteleros que protestaban por los cierres indiscriminados que no estaban avalados por ningún experto también eran negacionistas. Y el que tiene puestas todas sus vacunas recomendadas y no quiere ponerse esta por la razón que sea, también se le tacha de antivacunas y se le pone al nivel de un terraplanista. ¿Sabéis qué es lo más terrorífico de todo? Que la palabra negacionista es una palabra que fue creada exclusivamente para las personas que negaban el holocausto judío. Nunca jamás se ha usado esa palabra para otra cosa, hasta que llegó esta pandemia. Sacad vuestras propias conclusiones. Es absolutamente demencial que haya millones de personas tan abducidas que no quieran ver lo que está pasando. Pero ya sabemos que las dictaduras suelen gozar de un gran apoyo popular. Y esto tiene pinta de acabar de una sola forma. Y desgraciadamente no creo que sea la más pacífica. Piensa, recapacita, hazte preguntas. Cuestionarse absolutamente todo a tu alrededor es un síntoma de inteligencia. Callar al que hace esas preguntas y ponerle una etiqueta es propio de personas ignorantes y con ínfulas de dictador. Así que te recomiendo mantenerte alejado de ellos, porque son toxicidad pura. ¿Quieren señalar y arrinconar a los que defendemos la libertad? No pasa nada, hagamos nosotros lo mismo, a ver quién gana al final. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.